Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos ustedes. Con ustedes, Cristian Borges, docente de la Universidad Católica de Pereira. El día de hoy, para explicarles un poco algunos trucos, algunas estrategias mejor de solución de la prueba de lectura crítica que realiza el ICFES en Colombia. El día de hoy tenemos un tema, a mi modo de ver, bastante interesante y bastante útil. Lo que vamos a ver es que podemos encontrar algunas veces preguntas que pueden resolverse sin la necesidad de leer el texto preliminar que se nos propone. Esto, aclaro, no en todos los casos, atención. También vamos a ver en qué momentos específicos esto ocurre. En todo caso, hay que estar muy atentos porque es una gran oportunidad de economizar un tiempo de solución y sobre todo, si podemos solucionar solo desde el ítem, entonces podemos restar asuntos y aspectos distractores para encontrar más fácil la respuesta, la solución al cuestionamiento. Este material que vemos en pantalla es un material de distribución gratuita y pública del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Calidad de la Educación en Colombia, ICFES. Y se encuentra en este momento para el año 2021 disponible en la web de la institución. Nos vamos a movilizar a la página 14. Los ítems que vamos a tomar de este cuadernillo son el 16, el 17, el 18 y el 19. Mire usted, 4 ítems seguidos que podemos solucionar, como he referido, desde la misma pregunta, desde la base del mismo ítem. Por otra parte, este es uno de los textos complejos, es un texto filosófico, es un texto que demanda bastante lógica y por ello también un mayor tiempo de lectura. Entonces estaremos economizando con estrategias como esta un buen tiempo de solución y de procesamiento, de pensamiento, de energía, sobre todo al momento de solucionar. Entonces, bueno, no vamos a leer el texto, lo vamos a saltar. Eso sí, como todos los textos del ICFES, son buenos para aprender cosas bastante interesantes, están muy bien escogidos, son lecturas muy útiles, pero en este video, en este caso específico, nos vamos a dedicar a mostrar cómo, pues siendo la tarea una de lectura específica, una lectura tarea, una lectura funcional, entonces debemos también actuar de manera lógica y estratégica para cumplir la tarea de interpretación de lectura que se nos demanda. Sin más preámbulos, entonces comencemos esta solución. Tomemos el ítem 16. Yo obviamente aquí me voy a demorar un poco más con la explicación y todo lo demás, pero la idea es realizarlo de manera muy rápida en la prueba y esta estrategia precisamente lo permite. Miremos entonces la primera pregunta. Nos dice lo siguiente. De los siguientes enunciados, ¿cuál no? Aquí es muy bondadoso el ICFES con nosotros al resaltarnos en mayúscula y en negrita algo que debemos tener sin duda en cuenta. ¿Cuál no de esos enunciados siguientes en las opciones de respuesta? ¿Cuál no se puede deducir correctamente de la afirmación, comillas? Y recordemos que las comillas son precisamente para citar un enunciado, citar un fragmento mejor, literalmente, tomado literalmente del texto. Esa cita literal es la que necesitamos para resolver este ítem, de tal modo que no vamos a necesitar en este caso devolvernos al texto. No obstante, atención, porque aquí viene una de las mejores recomendaciones a mi modo de ver para solucionar este tipo de pruebas.
que no es de ninguna manera hackear la prueba, sino pensar de una manera lógica, estratégica, inteligente tal vez, para economizar tiempo, esfuerzo y sobre todo evitar asuntos distractores. La recomendación que les puedo brindar es leer primero las preguntas antes de leer el texto de la evaluación. Explico en este momento, me parece necesario introducir esta explicación antes de continuar. Miren, la memoria, y rayemos por aquí, saquemos nuestra pizarra, la memoria tiene dos almacenes, o se teoriza, se divide en dos almacenes. Una es la memoria a corto plazo. Disculpen aquí mis mamarrachos, siempre he dicho que a los docentes deberían enseñarnos a dibujar. Y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es como la memoria RAM del computador, esa que cuando uno apaga el equipo pues se pierde lo que estaba allí, en la memoria de trabajo, mientras que la memoria a largo plazo viene a ser como el disco duro más bien. Cuando lo que hacemos inicialmente es leer el texto y luego las preguntas, le estamos exigiendo a la memoria a corto plazo, que es limitada, que se guarde toda esa información y obviamente eso no va a ocurrir. La limitación de la memoria a corto plazo queda evidenciada mediante un ejercicio como el siguiente. Les voy a pedir, memoricen estos números: 3, 4, 26. Ahora, repítanlos en este momento. Muy fácil, ¿no? 3, 4, 26. Esa cantidad de números aleatorios se pueden conservar fácilmente en la memoria, pero no una cadena como la siguiente. Apréndanse estos números, memorícenlos, no hagan trampa, no los vayan a escribir en ninguna parte. 58, 2, 36, 24, 5, 6, 8, 12, 35, 96, 102. Hace mucho, incluso yo mismo que estoy dando las cifras, perdí la cuenta. Es decir, yo no los podría repetir. Eso es a razón de que en la memoria a corto plazo tenemos un espacio finito y bastante limitado para conservar objetos, memorizar objetos aleatorios. El espacio promedio es de unos 6 elementos, a veces 5, en ocasiones extraordinarias 7, pero no nos va a dar para memorizar todo un texto, para luego solucionar unas preguntas. Entonces, por ello aquí la recomendación es primero leer las preguntas y tampoco memorizar toda la pregunta, ni más faltaba. Lo que hacemos al respecto de la pregunta es sintetizarla en algo que sea manejable para nosotros, reducir la tarea, algo que podamos recordar a la hora de leer el texto y buscarlo allí. Entonces, realizar esa lectura tarea. Al leer las preguntas, entonces aquí reconectamos con nuestro propósito del día de hoy. Al leer las preguntas primero, ahí es en donde nos damos cuenta si en realidad tenemos que ir al texto para resolver esa determinada pregunta. En este caso, pues como veremos, no será necesario. Bueno, borremos aquí todos los dibujos y continuemos. Tenemos entonces, recordemos la pregunta de los siguientes enunciados: ¿cuál no se puede deducir? ¿Cuál no se puede derivar lógicamente de una manera correcta de esta afirmación? ¿Cuál afirmación? Un hombre es justo solo si su conducta se adecúa a las normas de un orden social supuestamente justo. Una segunda recomendación aquí al respecto, sobre todo de estos textos que exigen tanto a la lógica, es valernos de esquemas, de diagramas para interpretar. Si no se puede, si la prueba no nos permite en una hoja rayar, pues entonces aprender a realizar estos esquemas de forma mental. En todo caso, es bastante útil interpretar un enunciado como este de la siguiente manera. Vuelvo aquí a resaltar el enunciado para darle campo al mamarracho que voy aquí a dibujar.
Interpretemos entonces gráficamente este enunciado. Dice, un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Entonces, pintemos por aquí al hombre. Es el hombre. Hagámosle un crespo. Y simbolicemos lo justo por medio de un más. Este es pues un hombre justo. Dice, un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas. Es decir, que si su conducta se adecua, está dentro, puede estar dentro de este conjunto que llamamos un orden social supuestamente justo. Entonces, este va a ser el conjunto del orden social justo. Bien, eso que acabamos de hacer aquí es una herramienta lógica bastante utilizada, es el famoso diagrama de Venn. Mejor dicho, graficar por medio de conjuntos los enunciados que nos exigen lógicamente, o interpretación lógica. Bueno, aquí tenemos entonces la interpretación de este enunciado. Un hombre es justo solo si su conducta se adecua a las normas de un orden social supuestamente justo. Hemos entonces hecho la traducción de este enunciado a este diagrama que nos va a servir entonces luego para compararlo con estos enunciados. ¿Qué tenemos que buscar? El que no se puede deducir de estas cuatro opciones de respuesta, el que no se puede deducir, el que no se deriva, el que es contrario de este gráfico, de esta interpretación que tenemos acá. Entonces, bueno, vamos a evaluar uno por uno, lentamente aquí para que nos quede claro. Dice, A. Un hombre que se comporta justamente sigue las normas de un orden social. Pues aquí tenemos al hombre, tenemos que se comporta justamente y sigue las normas de un orden social. Ese va en la misma vía del planteamiento, es decir, no es contrario, por lo tanto, no es el que buscamos, porque estamos buscando el que sea diferente, el que no se puede deducir de aquí. Y vemos que el A es concordante, consonante, coherente, compatible con lo que hemos interpretado de la sentencia. Revisemos la opción B. Todo hombre que no se adecue a las normas de un orden social justo es injusto. Vamos a graficar eso. Todo hombre que no se adecue a las normas de un orden social, ¿cómo lo podemos graficar aquí? No podemos poner a ese hombre dentro, sino que tenemos que ponerlo afuera, porque es un hombre que no está dentro, que no se adecua. Me quedo un poco largo de pierna, ¿no? Todo hombre que no se adecue, es decir, que queda fuera del orden social justo, entonces es injusto. Profe, sí, ese es. Miremos bien, porque esa sentencia va en la misma línea del planteamiento. Es decir, se puede deducir de esta oración, porque si nos dicen que todo hombre que se adecua al orden social justo va a ser justo también, significa que el que está por fuera del orden social justo va a ser injusto. Profe, yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que uno puede ser, por ejemplo, un revolucionario. Hay casos de revolucionarios en donde son hombres justos que no se adecuan a un orden social, aunque éste trate de cumplir con justicia lo que se le demanda. Ojo, ojo. Yo podría estar de acuerdo también con eso, aunque vale la pena pues discutirlo un poco. La cuestión es que en estas actividades evaluativas, en estas pruebas de lectura crítica, debemos resolver, lamentablemente no desde nuestra opinión, sino desde la tarea que se nos está demandando. Sí podemos desplegar toda nuestra opinión en la prueba de comunicación escrita, en donde podemos y debemos argumentar nuestro punto de vista al respecto de una pregunta. Pero en este caso debemos llevar a cabo una tarea de lectura. Entonces, desarrollar esa tarea de lectura. Miren, esta prueba se llama lectura crítica, pero no necesariamente porque se nos esté preguntando nuestra opinión. Pero ¿en dónde está entonces la crítica? La crítica está en que el ICFES también reconoce que no puede sondear en estas pruebas
todas las habilidades o dimensiones del humano, pero lo que entra en juego en esta prueba son las competencias de interpretación de lectura que permiten comprender aspectos de un texto crítico como la tesis, los argumentos, la evaluación de los argumentos, de la misma tesis, de las premisas y demás aspectos. Entonces hay que llevar a cabo con esas herramientas la tarea de lectura. Entonces, ni la A ni la B son contrarias a lo aquí expuesto en el esquema. Me voy a saltar la C y ya entonces se están dando cuenta de cuál es la respuesta. Evaluemos la opción de respuesta D. Dice, no hay hombres que se adecúen a un orden social supuestamente justo y sin embargo sean injustos. Eso es cierto. Eso es cierto. Aquí dentro del conjunto no vemos hombres que, estando dentro del orden social justo, sean injustos. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque hemos graficado esta sentencia y no pudimos dibujar ningún hombre con un menos, o sea, un hombre injusto dentro del orden social justo. Profe, yo estoy en desacuerdo. Recordemos que debemos resolver según la tarea de lectura. Entonces aquí lo que tendríamos es como respuesta la opción C, y no solo por descarte, aunque el descarte aquí nos la ha indicado. Vamos a hacer la demostración de este enunciado. Aquí a la derecha dice, hay hombres que se adecúan a un orden social supuestamente justo y sin embargo son injustos. Vamos a graficar esto. Hay un orden social, un orden social que es justo, por eso el más, y sin embargo son injustos. Entonces dibujo aquí un hombre, no olvidemos el crespito, y ese hombre es injusto. Dice, hay hombres que se adecuan a un orden social supuestamente justo y sin embargo ellos son injustos. Miremos que este gráfico es contrario a este, ¿sí? Entonces, esa viene a ser la opción contraria, que es lo que nos están preguntando. ¿Cuál de estas cuatro opciones es contraria a el enunciado? Que para ello hemos graficado. Es más, ustedes ya habrán observado que esta opción C es la misma D que ya habíamos descartado, solo que con un cambio en la redacción. Bien, vamos a borrar aquí para pasar a la siguiente. Espero que esta haya quedado clara. Pasemos entonces a la 17. Considere el siguiente fragmento. La justicia es, en primer lugar, una cualidad posible, pero no necesaria de un orden social. Bueno, aquí yo ya veo que necesito cambiar la estrategia de lectura. Veo que hay un fragmento bastante extenso que está como enredadito, incluso para mí, que tiene dos palabras subrayadas. Supongo que hay que hacer una tarea con ellas, tal vez realizar alguna tarea de comprensión con esos dos términos. Entonces más bien voy a revisar la tarea específica que se me pide. Dice, las palabras subrayadas indican respectivamente, ya sé ahí, que no voy a necesitar devolverme en este caso a leer el texto, porque desde este fragmento puedo encontrar la función de esas palabras, ¿sí? Ojo, que hay que estar atentos a las ocasiones en las que una palabra subrayada, un enunciado, pues cobra sentido con el resto del texto, ¿cierto? Entonces, ojo, que aquí no estoy diciendo que para todos los casos no hay que leer el texto de evaluación. Estoy indicando cómo o en qué casos, en qué momentos esto se puede hacer así como lo proponemos. Entonces,
Las palabras subrayadas indican respectivamente. Vamos a ver estas palabras subrayadas qué función tienen dentro del fragmento. Desde ya, yo me voy armado teniendo en cuenta que la palabra pero en la lengua se llama adversativo. Sin embargo, más, no obstante, pero, y me sirve para oponer dos ideas. Sin embargo, esta palabra puede también tener otra función, por eso es que no descarto que pueda ser una aclaración y no necesariamente una oposición. Y más adelante tenemos la palabra ya que, y resulta que la palabra ya que se utiliza pues para explicar una razón, un motivo. Entonces por eso ya me está sonando más esta. Pero podría ser una conclusión, todavía no puedo elegir, entonces vamos a revisar. Todo esto se hace rápidamente mientras se está leyendo el texto. Al principio puede parecer que es darle vueltas al asunto, que es más complicado hacerlo de este modo, pero en realidad en la práctica se vuelve una muy buena estrategia para resolver. Considera el siguiente fragmento. La justicia es en primer lugar una cualidad posible, pero no necesaria, de un orden social que Venga, eso me suena como a una aclaración, es decir, me están sonando estas dos opciones, la B y la C, porque podríamos dar otro ejemplo. Podríamos decirlo así. El flotador es un objeto posible, pero no necesario para el paseo, ¿cierto? Entonces, no es una oposición, es una aclaración. Estoy diciendo, si quiere, lleva flotador y de patito, ¿cierto? Entonces, yo voy a descartar aquí la A y la D. Desde entrada ya voy ganando porque ya descarté dos opciones. Me quedo con la B y la C. Y hombre, aquí ya de una vez yo siento que puedo ir eligiendo porque, pues miremos. Esa segunda palabra, ya que, decía que tiene la función de ser una razón, el ya que, ¿no? A ver, que me quedó como mal hecha esa lineecita. Es esa palabra ya que, pero voy a leerla, no obstante. Solo secundariamente es una virtud humana, ya que un hombre es justo solo si su conducta... Claro, es una razón. Volvamos al ejemplo del flotador. Cambiemos los términos, podríamos decir, el flotador es un elemento posible de llevar al paseo, pero no necesario, ya que en la finca hay varios. Claro, es una aclaración y una razón. Aquí la respuesta es la B. Y solucionado. ¿Ven? ¿Ven cómo también el ejercicio de la comprensión de lectura implica la interpretación de las preguntas? O sea, comprensión de lectura no es solamente entender un texto, sino entender también las preguntas que se nos plantean. Ahí hay un asunto clave. Esto que estamos haciendo es interpretación del ítem. Bueno, así le digo yo. Eso propongo. Entonces, es la cuestión de centrar también, de orientar las capacidades, competencias de interpretación de lectura sobre el ítem. ¿Por qué sobre el ítem también? Porque en el ítem hay distractores, es una cosa oficial y no es una trampa, ¿no? Es el reto de la evaluación. Y debemos ser inteligentes también a la hora de descartar esos distractores porque precisamente nos distraen. Vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Dice la pregunta número 18. Considere el siguiente enunciado. La búsqueda de la justicia es la eterna búsqueda de la felicidad humana. Ya sé cómo graficarlo. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones se puede concluir del enunciado? O sea, que vaya en la misma dirección de ese enunciado. Entonces, debemos también hacernos expertos, por lo menos prácticos, en hacer gráficos.
Dice, la búsqueda de la justicia humana, entonces voy a poner aquí al hombre, lo voy a poner con un crespito, es un ser humano en todo caso, ¿no? La búsqueda de la justicia, entonces el ser humano que busca la justicia, pues busca la felicidad también. Entonces esto es felicidad humana. ¡Ey, qué buena batería esa que está sonando de fondo! Bueno, quien busca la justicia también busca la felicidad humana. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con esa sentencia. El caso es que es la que se nos está proponiendo aquí. Entonces, cumplamos la tarea de interpretación de lectura. ¿Cuál de estas opciones se puede concluir de ese enunciado? Revisemos una por una. Quien busca la justicia, como aquí arriba, no encuentra la felicidad. Esa sentencia es contrario al planteamiento. Profe, pero es que a mí me parece que uno puede buscar la felicidad en esa búsqueda de la, uno puede buscar la justicia en esa búsqueda de la justicia, entonces hacerse infeliz, no encontrar la felicidad. Entonces yo creo que es la, yo podría estar de acuerdo también con eso podría ocurrir, pero aquí debemos cumplir una tarea de lectura. Entonces vamos a descartar la A porque no es afín a ese planteamiento. Vamos a revisar la opción C. Y ya ven por qué me la estoy saltando. En la opción C dice, el que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. El que busca la justicia nunca encuentra la felicidad. Eso también es contrario al planteamiento, porque el planteamiento nos está diciendo básicamente que el que busca la justicia también busca la felicidad humana. Y eso ya está en una opción. Miremos la D. El que busca la justicia, como aquí arriba, siempre encuentra la felicidad. Bueno, podría ser, pero es que la B dice de manera muy parecida a la D, quien busca la justicia también busca la felicidad. Aquí la diferencia es el verbo, busca y encuentra. Entonces aquí miro el enunciado. El verbo que se utiliza es buscar en ambos casos. La búsqueda o el buscar la justicia es también el buscar eternamente la felicidad humana. Por ello, entonces, aquí la opción de respuesta es la opción B. Es la que traduce ese enunciado. Quien busca la justicia también busca la felicidad. Quien busca la justicia también busca la felicidad humana. ¿Listo? Y para terminar, pasemos a la pregunta 19. Pregunta 19. Considere el siguiente fragmento. Miremos, adelantémonos a mirar cuál es el cuestionamiento preciso. Dice cuál de las siguientes opciones es una antítesis de las ideas presentadas. Vocabulario. ¿Qué es esto de antítesis? Una antítesis, perdonen, yo primero resalto el enunciado que vamos a interpretar, saco el lapicero aquí para rayar algo. Entonces, una antítesis es lo contrario a una tesis, ¿ya? Apague y vamos. No, una tesis es una opinión, la antítesis va a ser lo contrario a esa opinión, ¿cierto? Antítesis. Entonces aquí vemos que se nos está pidiendo encontrar lo opuesto, lo contrario a esa frase, a esa consigna, a esa afirmación que tenemos arriba. Dice la frase, ¿qué significa decir que un orden social es justo? Significa decir que este orden social regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos, es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. Eso podemos nuevamente graficarlo. ¿Qué significa decir que un orden social es justo? Entonces representemos nuevamente aquí el orden social que es justo. ¿Qué significa ese orden social justo? Significa que este orden social regula la conducta de los hombres. Entonces hagamos aquí a los hombres. Música de fondo para dibujo, por favor. Muchas gracias.
Eso, así los mamarrachos no se ven tan mal. Significa que este orden social regula la conducta de los hombres que están aquí dentro de un modo satisfactorio para todos. Entonces, eso que voy a poner aquí es un intento de sonrisa, ¿sí? Que todos son felices allí. Eso significa lo que está diciendo el enunciado. Significa que regula la conducta de los hombres de un modo satisfactorio para todos. Es decir, que todos los hombres encuentran en él la felicidad. Profe, eso es muy utópico, yo no creo que eso sea posible, eso es muy difícil. Bueno, eso es lo que dice el enunciado y lo que vamos a realizar aquí es la tarea de interpretación. Y la tarea de interpretación es hallar la antítesis por el elemento contrario de esa... de ese enunciado. Entonces vamos a ver. Dice A. Lo contrario de estas 4 opciones de respuesta, ¿no?, al respecto de ese gráfico. Dice A. El orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Eso es básicamente lo que dice el gráfico, ¿no? El orden social justo beneficia a todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Entonces descartamos la A porque no es la contraria. B. Un orden social no puede ser justo y no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Esa está como confusa, ¿cierto? Con esa negación y todo, pero es consonante con lo que vemos aquí en el gráfico. Exploremos. Un orden social no puede, o sea, no puede ocurrir esto, que sea justo y que no esté regulando de un modo satisfactorio la vida de estos sujetos. O sea, que eso, ¿cierto?, no ocurriría. No podría ocurrir que siendo justo, esta gente aquí esté descontenta. Entonces no va a ser la opción B. Miremos la C. Los órdenes sociales justos, como este, proveen felicidad para todos los miembros de la comunidad donde tales órdenes rigen. Esa es la del enunciado. Es la misma, entonces no es la antítesis. Por descarte, entonces llegamos a la D, pero también la podemos demostrar. Un orden social puede ser justo como el que tenemos aquí y aún así no regular. Y aún así no regular de modo satisfactorio el comportamiento de todos los miembros de la comunidad donde tal orden rige. Entonces lo que está diciendo es que un orden social puede ser justo y aún así no regular de modo satisfactorio. Es como si metiéramos aquí a otro sujeto bailando la Macarena, qué sé yo, y que este sujeto estuviese descontento, como este emoticón, ¿sí? Entonces, ese enunciado, que se traduce solo en lo que está en verde, no se cumple para esta opción D de respuesta. Y por ello es la antítesis, es lo contrario. Entonces, en síntesis, en resumen, hemos explorado aquí una de las estrategias que yo llamo de interpretación del ítem de pregunta en las pruebas de selección múltiple, como en los exámenes de estado colombianos, que consiste en ocasiones en las cuales no va a ser necesario leer el texto de evaluación, sino que podemos resolver desde el ítem mismo. Para darnos cuenta cuando esto es posible, pues es para todos los casos aconsejable siempre leer primero los ítems de pregunta y después de eso ya sí leer el texto si es necesario. Si vemos que ese ítem se puede resolver desde él mismo sin necesidad de tener en cuenta el texto de la evaluación, pues entonces va a ser más inteligente leer, resolver el ítem desde allí, ¿no? Entonces, bueno, espero que esta técnica, esta orientación haya sido beneficiosa, haya sido de provecho para todos ustedes.
Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.